Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sicradio.co y aumenta tus ventas. sicradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. El siguiente programa es patrocinado por Consulram. A esta hora, hablemos de sistemas de gestión en SIC Radio. Dirige y conduce Jaime Alberto Ramos Paredes. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de www.sicradio.com y también nos pueden ya observar a través de nuestro canal de YouTube en SIC Radio. Hoy, como siempre, otro programa más, otra edición más de nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión a través de SIC Radio. Recuerden, la radio oficial de los sistemas de gestión. Hoy estaremos siguiendo, trabajando con la norma ISO 45001 y por supuesto pues en compañía del ingeniero Freddy Ramírez. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniero Jaimito, cuéntemelo todo, ¿cómo vamos? Bien, hombre, ¿usted qué tal? Bien, gracias a Dios, afortunadamente. Listo. Gustoso de poderlo acompañar y estar aquí charlando con usted. Bueno, no, muchas gracias, ingeniero Freddy. Usted sabe que el placer es mío. Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes para que comiencen a interactuar con nosotros a través del canal, por supuesto, de YouTube de SIC Radio. También nos pueden hacer a través de Instagram, nos pueden encontrar como sic.radio y a través del Facebook nos pueden encontrar como SIC. Ingeniero Freddy, recordémosle a nuestros oyentes y televidentes el tema en las redes sociales de Freddy Ramírez. Aló, perdimos contacto con el ingeniero Freddy, vamos a esperar. Ingeniero Claro, Freddy. nos encuentran como AST Consultores en YouTube, LinkedIn. ¿Cuál va a ser el programa en el día de hoy? ¿Qué temas vamos a trabajar, ingeniero Freddy? Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar sobre el proceso o el numeral que tiene que ver con compras, contrataciones externas y emergentes. Entonces, bueno, compras, Jaimito, cuéntemelo usted. Pues como la gente de pronto, Freddy, de que la gente solamente piensa es en la orden de servicio y en el recibir el material, pero la gente de pronto no le da el enfoque realmente que pide el numeral de la norma que habla, es un tema. Digamos que el enfoque que la gente le ha dado, ingeniero Freddy, correcto, es el tema de la compra, entonces que toca a proveedores y a la asociación los contrata, valga la redundancia. Sistema de gestión en una empresa y cuando lo llevo a auditar, pues realmente no se revisa más allá del tema de cómo se controlan esas compras que pues hablan de una contratación, puede ser, ¿no? Puede llevarse a cabo de varias maneras.
que tengamos contratistas, que tengamos proveedores, que llevemos a cabo adquisiciones y pues es importante tener en cuenta esos conceptos. Sí. Cuando hablamos de contratista, Dimito, pues el tema es que son personas, empresas, personas jurídicas o personas naturales que tienen que ver con la actividad misional y que están directamente enfocados en el apoyo misional de lo que hacemos. Sí. Entonces, un contratista pues, puede llevar a cabo actividades como un transporte. Yo tengo mi producto, yo llevo mi producto y tengo que entregarle mi producto, pero ese producto lo tengo que llevar a cabo con una empresa que me lleve la mercancía y esa mercancía pues de alguna manera puede interactuar con el cliente, va a estar en las locaciones del cliente. El transporte personal, ¿sí? Sí. A pesar de que me pueden proveer el servicio de transporte, pero cuando hace parte de la cadena de suministro, de mi cadena de misional, pues allí resulta siendo un contratista crítico, ¿sí? Un proveedor crítico. Sí, en eso sí tiene usted toda la razón. Y de pronto en la mayoría de las organizaciones, de pronto no le dan el enfoque que realmente uno quiere, o que la norma, o que el modelo pide, ¿no? Exacto, entonces, ¿de qué habla la norma? Arranquemos por lo que dice la ISO 45 en su numeral 814. Entonces, nos pide que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí es donde viene la palabra mágica, procesos, ¿sí? Sí. Procesos, Jaimito, recuerda que los procesos tienen que ver con esa interacción de no solo el departamento de compras, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuáles son los procesos que interactúan en mi organización para que se lleve a cabo un control de la compra, independientemente de qué compra estoy llevando a cabo? Pero pues yo tengo que hacer primero mi inventario de cuáles son ese tipo de compras que se tienen que pegan a ese desempeño, como usted lo decía, al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay que tener prioridades. ¿Cuáles son los que van a tener impacto directo en el desempeño de seguridad y salud en el trabajo? Hablemos de manera general. A todo el mundo. ¿Qué le aplica a todo el mundo? Pues a todo el mundo que es juicioso y cumplidor de la ley. Un proveedor de exámenes médicos ocupacionales. Entonces, pues allí hay un manejo que debemos tener para controlar ese producto que pues puede llamarse servicio. Allí, pues yo no sé si usted está de acuerdo, Mito, yo creo que todas las empresas tenemos productos, que algunos productos sean tangibles, es decir, un elemento, y que otros productos sean intangibles, como los servicios. Sí. Pero todos tenemos productos. Claro, ¿cierto? Sí. Entonces, para mí el producto puede ser intangible o intangible y pues allí, si se quiere llamar servicio, para mí es un producto intangible. Bueno, eso ya es un tema de concepto. Pero en ese caso, en el cual todas las organizaciones deben contar con un proveedor de exámenes médicos ocupacionales, el tema de cumplimiento legal que es específico para llevar a cabo, en este caso para Colombia, pues la resolución 2346 de 2007 y otras tantas, pues allí tenemos un desempeño que le pega directo, que ese es el cumplimiento legal, a la seguridad y salud en el trabajo, en el cumplimiento de esa evaluación de aptitud ocupacional. Sí. Entonces, allí tenemos uno que le aplica a todo el mundo, Jaimito. Aplica para todas las organizaciones. No hay una organización que diga, no, a mí no me aplica hacerme exámenes médicos. Que no los hagan es otra cosa. Sí. Que cumplan el marco legal es otra cosa. Pero allí tenemos un ejemplo de una de esas compras que debemos controlar porque
afecta el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, Jaime. Sí, ¿verdad? Por otro lado, un poco menos crítico, pero pues al menos la persona que realiza aseo dentro de la organización, los servicios generales, pues hay que tener elementos de protección personal, Sí, ¿sí? sí. Entonces, el proveedor de esos elementos de protección personal, pues allí tenemos que tener unos parámetros básicos que afectan el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces allí es donde nos dicen, bueno, a ese proveedor, ¿cómo lo controlo? Y al proveedor anterior, ¿cómo los controlo? Pero para dar otros ejemplos así, digamos, transversales, los que me proveen el mantenimiento de extintores. Entonces, hemos dado 3 ejemplos en los cuales, pues, una empresa cualquiera puede tener injerencia y de esta manera el control que se debe efectuar sobre estos proveedores, pues, afecta el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, Jaime. Freddy, en línea con lo que usted comenta, en línea con lo que usted está comentando, usted pone 3 ejemplos pedagógicos bien interesantes y digamos que yo como oyente en este momento yo me preguntaría, oiga, venga, ingeniero Freddy, la norma habla de contratistas, ¿cierto? Pero, Sí. pero digamos que nosotros aquí en Colombia hablamos también de algo que se llama proveedores. ¿Aplicaría allí también o solamente para contratistas? Claro, pues el tema de los contratistas, como lo hablábamos, es que se debe llevar a cabo una actividad presencial, hace parte de la misión de la organización, o en su defecto es un proceso de mantenimiento, pero mientras se esté llevando a cabo en mis instalaciones, de manera presencial, pues hace parte de esos contratistas. Sí, Sí, la norma ISO 45 habla de los contratistas, pero pues aquí tenemos en nuestra legislación las adquisiciones. ok. Entonces, esas adquisiciones que nos habla el decreto de 72, por en el artículo 24627, dice adquisiciones. Entonces, allí hablamos de esas personas jurídicas o personas naturales que nos proveen un elemento que también afecta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces allí ya vienen los proveedores, ¿sí? Adquisiciones, proveedores, contratación, contratista. Esa es como, digamos, la definición básica, transversal que podemos hacer para podernos ubicar de qué es lo que debemos controlar, Jaimito, Sí, ¿cierto? sí, señor. Entonces, a su pregunta, pues sí, también tenemos que tener en cuenta los proveedores, que hay que tener prioridades, ¿sí? Prioridades porque entonces tenemos el proveedor de exámenes médicos ocupacionales, tenemos el proveedor de recarga de extintores, tenemos el proveedor de elementos de protección personal y pues así, si seguimos analizando, pues podemos llegar hasta el proveedor de papel, ¿sí? El proveedor de papelería, el proveedor de insumos de aseo y pues en una menor injerencia se deben controlar, pero no de manera tan crítica como los expuestos en primera instancia, Jaime. Ok, sí, perfecto. Eso sí tiene toda la razón. Bueno, ¿y qué más pide la norma, Freddy? Porque es que nosotros hablamos de proveedores, nosotros hablamos de contratistas, pero ¿qué tipo de control? Porque yo me imagino que la norma nos pide es un tipo de control. Ya independientemente de que sea producto, que sea servicio, ¿qué nos invita a la norma? A Entonces, nivel de SST, ¿no? Por supuesto. sí, claro. Entonces, la ISO 45 nos establece que nosotros debemos establecer y coordinar los procesos suficientes en compras para identificar primero los peligros, Ok. controlar esos riesgos de esos contratistas y todo lo que impacta en SST a la organización. Entonces, nosotros debemos asegurar que se cumplan esos requisitos que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. Y además, pues con los requisitos legales que ya están establecidos previamente, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pues nosotros debemos definir, nos dan, digamos, ese criterio, esa libertad de definir esos parámetros con los que vamos a crear un control. Entonces puede ser tan fácil, Jaime, que yo diga, no, pues le pido
desde el punto de vista legal le pido el certificado de la ARL, donde establece que cumplen unos parámetros mínimos, los estándares mínimos de la resolución. O sea, la certificación. La certificación, dependiendo del número de trabajadores, dependiendo del nivel de riesgo. Y pues hay empresas que no le temen a colocar a todo que sí cumplen. Y yo he visto empresas atrevidas que entran a la ARL y descargan. Pues hay ARL que tienen flexibilidad en eso y que pues digamos que no pueden atender el número de clientes que tienen, su número de afiliados, y pues permiten que entren a su portal, hagan su autoevaluación y se descarguen su certificado, y que pues que la empresa defina cuál es su certificado, cosa que resulta pues demasiado atrevida para aquellas empresas que descargan su certificado en 100 y no tienen ni siquiera un pago de seguridad social acorde a los riesgos, o que vincula a venezolanos y los tiene ahí, que pues como no pueden quejarse, pues los tienen ahí sin seguridad social, ¿cierto? Y ellos son los que más sufren. Pero bueno, esos son temas de conductas de algunas, no todas. Y yo puedo colocar como empresa cliente que mis proveedores me presenten la carta de su ARL donde establezcan el porcentaje de cumplimiento. ¿Sí? Sí, Mínimo. válido. Mínimo eso. Ahora, pues pueden ir escalando. Entonces, digamos cuál es mi práctica para comentarles aquí a los oyentes para que hagan su evaluación, sus criterios, porque pues dicen establezcan los criterios, y yo puedo establecer criterios dependiendo de la actividad económica de mi proveedor. Entonces yo puedo hacer una matriz chusca, donde establezco qué tipo de contratistas o proveedores tengo. Entonces puedo tener la empresa de servicios administrativos. Entonces hay empresas que tienen el contador, la revisoría fiscal, de pronto una asesoría legal. Y entonces a ellos pues mínimo les pido el certificado de ARL, porque pues no son tan críticos, pero es un marco legal que todos deben cumplir. Entonces le pido el certificado de ARL a esas empresas administrativas. Pero de plano tengo una persona natural que me presta el servicio como contador o como abogado y se le pagan sus honorarios. Entonces, pues a esa persona natural, pues yo no le voy a pedir el certificado de cumplimiento de ARL, no lo va a tener, pero sí debe tener su pago de seguridad social y sus conceptos de aptitud ocupacional, y le hago mi inducción dentro de mi sistema de gestión. Y esos serán los 3 criterios que yo tengo para poder tener seleccionada a esa persona natural de servicios administrativos. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo tener empresas que me prestan o me proveen productos químicos, sean productos de aseo, sean productos que tengan para mi actividad misional, aceites, lubricantes, pinturas, ¿sí? Y yo a ellos ya empiezo a escalarle el nivel de cumplimiento para poder tenerlos como proveedores. Entonces, mínimo, certificado ARL, los estándares mínimos, pero además me tiene que presentar las fichas de seguridad de sus químicos y las fichas técnicas de sus químicos. Sí. Proveedores de productos, producto cualquiera que sea, de mi actividad misional, pues entonces yo le pido las fichas técnicas y le pido el certificado de ARL. Ya se empieza a entramar más requisitos cuando, por ejemplo, vienen las empresas como la suya o la mía, Jaimito, donde prestamos servicios de seguridad y salud en el trabajo. De manera presencial vamos a las empresas porque prestamos una consultoría que puede ser una auditoría, pueden ser mediciones, pueden ser capacitaciones, cualquiera de los campos de acción que tenemos dentro de nuestra asesoría en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, partimos del certificado de ARL, pero adicional, la seguridad social, los conceptos de actitud, porque va personas a desarrollar actividades, y adicional, vamos a tener certificados de idoneidad de esas personas que prestan los servicios y las licencias
en seguridad y salud en el trabajo para desarrollar el alcance específico que tengamos. Fíjense que aquí ya tenemos 5 requisitos que son muy similares a los de los exámenes médicos. Entonces, las licencias de la IPS, las licencias de los médicos, igual le pedimos, a todos les pedimos certificado de ARL. También podemos ir más allá y pedir las acreditaciones en cada uno de los servicios que tiene como IPS, ¿sí? Sí. Hay proveedores de mantenimiento de instalaciones eléctricas, entonces todavía más exhaustivo el control. Seguridad social, certificado o concepto de aptitud, vamos a pedirle cuál es la matriz de identificación de peligros para desarrollar esa actividad que va a desarrollar en mis instalaciones. Le pido procedimiento, le pido la entrega de elementos de protección, le pido que tengan certificados de idoneidad y allí se convierten en un tema legal que es el registro ante la matrícula CONTE, ¿cierto? Para cuando llegan, cuando hacen mantenimientos de tipo eléctrico. Y así pues nos podemos hablar de las dotaciones, de los elementos de protección. El transporte de carga, entonces allí viene el PEPS, todavía más, el control de plagas, ¿cierto? Sí. Cuando hay mantenimiento de vehículos, mantenimiento de maquinaria, mantenimiento de locaciones, cuando hay trabajo en alturas, cuando hay contratistas que llevan a cabo trabajo en alturas, ¿sí? Cuando no tengo contratistas, sino que tengo proveedores de la formación para trabajo en alturas, entonces requisitos de la idoneidad, de las aprobaciones, de las certificaciones, de las licencias, todo lo que marca el marco legal de seguridad y salud en el trabajo y trabajo en alturas. Cuando hay mantenimientos locativos, bueno, ya lo había dicho, y de pronto si hay disposición de residuos peligrosos, de demolición, de residuos especiales. Entonces, debemos partir por una caracterización de qué proveedores tengo, ¿sí? Sí. Tan básicos como el que me vende la papelería y me vende servicios o temas de honorarios, servicios profesionales intelectuales, como el que ya me desarrolla tareas críticas. Entonces, debo caracterizarlo. La mejor manera de llevarla a una matriz, cada tipo de proveedor, ¿a qué le voy a pedir? ¿Sí? Para evaluarlo y sobre todo cumplirlo, sobre todo empezar a tener ese manejo antes de vincularlo. Entonces, esta será una manera entre, digamos, un poco más compleja. Yo estaré asegurando mejor el criterio, pero eso lo define cada empresa, ¿sí? Sí. Recientemente en mis redes coloqué también esa visita, pues fui a llevar, acompañamos a uno de nuestros clientes a no solamente a pedirle los documentos, a evidenciar que cumpla con este requisito de control que ejercimos, sino que vamos y visitamos las instalaciones del cliente. Otro escalón más. Vamos a visitar las instalaciones del proveedor, perdón. Entonces fuimos y visitamos las instalaciones del proveedor de disposición de residuos peligrosos, allá en la planta de Veolia y Tecnianza en Mosquera. Entonces fuimos, visitamos, nos dieron un paseo por los hornos, por las celdas de encapsulamiento, nos explicaron el proceso, certificados en ISO 9000, 14 y 45, que es todavía otro escalón para poder tener criterios. Entonces, pues, hay variedad de criterios. Pueden ser tan fáciles como el certificado de la ARL o tan estrictos como exigir que tenga certificados ISO, tener otro tipo de gestión específica dependiendo de lo que hace y pues guardar esos criterios. Si yo le pedí 7 requisitos al transporte de carga, pues de tener los soportes de los 7 requisitos vigentes, que cumplan ese marco legal, que cumplan el parámetro de la norma ISO
y eso será lo que yo voy a esbozar, la manera en que cumplí mi criterio, definí mi criterio y de manera también, que es el otro pedacito, lo debo evaluar, ¿no? Sí. Le debo decir, usted cumplió, no cumplió, se lo debo comunicar y debo tener muy claro que los criterios que escogí, pues son los criterios que me van a dar una calificación objetiva, porque cuando es por primera vez, pues yo le coloco una calificación a esos criterios. Y entonces, si uno sacó 80, otro sacó 85 y otro sacó 90, pues ¿cuál voy a escoger? ¿Cierto? Uh-huh. Objetivamente voy a escoger ese proveedor que sacó mayor calificación en la evaluación. Y también debo establecer cada cuánto debo hacerle la evaluación, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, pues esos serían los criterios, ese sería el requisito que yo debo tener para poder establecer y asegurar esos requisitos que impactan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, Freddy, ya digamos que redondear y concluir el tema de los contratistas, porque toda la información que usted nos ha brindado es por supuestamente importante. Yo lo entiendo de esta manera para los oyentes, digamos que con base en lo que el ingeniero Freddy nos cuenta, entonces primero tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar la actividad económica del proveedor o contratista. Es importante, Freddy decía, puede ser de transporte de carga, puede ser de transporte de pasajeros, puede ser... Entonces, digamos que dependiendo, lo primero que tenemos que definir es cuál es la actividad económica que el proveedor o contratista tiene. Con base en esta actividad económica tenemos que mirar también cuál es el servicio o qué nos va a suministrar. ¿Y eso qué implica? Que él va a entrar a nuestras instalaciones o no va a entrar a nuestras instalaciones. Porque muchas veces, ingeniero Freddy, el proveedor o contratista que no entra a nuestras instalaciones, digamos que los requisitos también van a variar. Porque ¿para qué yo le voy a pedir a una persona que me suministra aceites, por ejemplo, a una empresa que me suministra químicos y yo voy y los recojo? ¿Para qué le voy a pedir seguridad social, pienso yo, si eso no hace parte, porque no va a entrar a nuestras instalaciones? Caso diferente sería a esa persona que de pronto va a ingresar a nuestras instalaciones y ahí sí, porque va a entrar a nuestras instalaciones, porque va a hacer un trabajo dentro de nuestras instalaciones, yo le puedo pedir el tema de seguridad social. Entonces, digamos que partiendo del hecho, repito, de la actividad económica, yo tengo que mirar y comenzar a definir los requisitos. La empresa es libre de definir los requisitos. Ya el ingeniero Freddy nos da unos ejemplos, el tema de la certificación de la ARL, el tema de la seguridad social, el tema de que si ya es de transporte o dependiendo de la actividad económica, entonces le pido o el tema de alturas, o le pido el tema del PES, o le pido el tema de riesgo eléctrico. Entonces, mire que los requisitos sí van a variar y no es como Freddy, de pronto que yo veo en algunas organizaciones que los requisitos son los mismos para todo el mundo. Eso yo me lo encuentro en las organizaciones. Cuando usted y yo hacemos auditorías, nos hemos encontrado el tema de que al proveedor de transporte le piden lo mismo que al proveedor de químicos, que al proveedor de químicos le piden lo mismo que al proveedor de vigilancia física, y así sucesivamente. Entonces yo les pregunto, ¿pero por qué es lo mismo? Y si la actividad económica es diferente. Lógicamente, cuando hablamos de que la actividad económica es diferente, los peligros pasan a ser diferentes, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros debemos tener en cuenta es eso. El punto de partida para trabajar el tema de contratistas y proveedores es cuál es la actividad económica del contratista o del proveedor. Es para mí como la conclusión, ingeniero Freddy, ya sea el tema de los requisitos para definir los requisitos de contratación y por supuesto lo que nosotros conocemos como la evaluación de desempeño. Ya cuando le compramos, ya cuando lo contratamos con el tiempo, venga, si ha cumplido con el tema, se ha puesto los elementos de protección personal, ha cumplido los procedimientos de la organización, porque él puede trabajar, puede tener las certificaciones de alturas, ingeniero Freddy. Pero ¿qué pasa? A la hora de contratarlo yo, de que haga el trabajo en nuestras instalaciones, dentro de las instalaciones de nuestra empresa, nos vamos a dar cuenta de que el hombre no tiene idea de alturas. Y en la contratación nosotros, valga la redundancia, lo contratamos porque el hombre tenía los certificados. Pero una cosa es cuando yo lo contrato y otra cosa es cuando ya empieza a operar
dentro de las instalaciones de nuestra empresa, ingeniero Freddy. Eso es exacto, y a veces hay clientes caprichosos que no tienen como el criterio necesario para establecer uno de los niveles de controles. Por ejemplo, una empresa ferretera, una gran empresa ferretera que su riesgo, su actividad, nivel de riesgo es 3, pero le dicen, no, es que para entrar aquí es riesgo 5. Resulta que hay un marco legal en el decreto 1295 que establece que es que el riesgo es para la actividad económica de una empresa, no de una persona que va a visitar una empresa, ¿sí? Esos son criterios a veces que están errados. O dice, bueno, es que el señor se va a subir aquí en un banquito, en una escalera de 3 pasos, y yo necesito que tenga trabajo en alturas. Y pues de capricho, porque realmente no le aplica, el señor no se va a subir a más de 1,5 metros como era antes, ahora 2 metros, pero quiere ver el certificado de trabajo en alturas del señor. Y obviamente pues no va a haber ni coordinador, no va a haber ni punto de anclaje, no va a haber ni controles de acceso, ni nada de lo que establece la ley, sino que pues quiere a capricho solo ver que tiene certificado en alturas. A veces pues hay unos tipos de gestiones que sí aplica para que se sepa, pero a veces hay unos criterios sin criterio, valga la redundancia, de los clientes. Entonces pues es cuestión de que se basen en un marco legal para poder establecer estos criterios, en un marco legal inicialmente, y como lo hablaba en tema de escalones, pues yo quiero ir más allá, deseo, es un deseable, no una obligación, que tenga ISO. Entonces, pues, el proveedor que tiene ISO 45 va a primar y va a tener mayor calificación sobre el que no lo tiene, ¿sí? Sí. El que tiene unos niveles que cuando lo visita, bueno, yo veo unas instalaciones adecuadas o veo unas instalaciones en desorden, otro nivel más allá para controlar. Entonces, cada quien establece su nivel de criterio dependiendo de la criticidad, valga la redundancia, del cliente, del proveedor, de la actividad que el proveedor nos presta, y sobre todo pues que no nos vaya a afectar nuestro desempeño, porque a su vez nosotros tenemos clientes a los que le tenemos que responder. Es como ese análisis que hay que tener como base. Es cierto, ingeniero Freddy, lo invito para que pueda mojar la palabra y hagamos un pequeño corte de comerciales, ¿le parece? Y con eso seguimos con el otro tema del programa del día de hoy. Dale. Bueno, los invito entonces para que hagamos una pequeña pausa de mensajes institucionales, de mensajes comerciales, y por supuesto en unos minutos regresamos nuevamente a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión a través de SIC Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Ya regresamos. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Señor empresario, ya comunicó los sistemas de gestión de su empresa a sus trabajadores y contratistas. Con SIC Radio lo hacemos posible de una manera fácil e innovadora. SIC Radio se ha convertido en la mano amiga de las empresas. Para más información, comunícate ya a nuestro correo electrónico administrativa@consulran.com. administrativa@consulran.com. SIC Radio, una marca Consulran. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo.
Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Síguenos en Twitter, @SICRadio. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Consulram te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulram.com. administrativa@consulram.com. Señor empresario, ya comunicó los sistemas de gestión de su empresa a sus trabajadores y contratistas. Con SIC Radio lo hacemos posible de una manera fácil e innovadora. SIC Radio se ha convertido en la mano amiga de las empresas. Para más información, comunícate ya a nuestro correo electrónico administrativa@consulram.com. administrativa@consulram.com. SIC Radio, una marca Consulram. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy en compañía, por supuesto, del ingeniero Freddy Ramírez, en donde hemos venido conversando. Por supuesto, el primer tema del día fue el tema de compras o control a contratistas, con base en los requisitos, por supuesto, de SST. Y ahorita vamos a trabajar, vamos a seguir con nuestro programa hablando de la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Pero pues que sea el ingeniero Freddy que nos cuente de qué se trata este tema. Yo lo único que, o a mí, cuando hablamos de emergencias, lo único que se me viene a la mente es sálvese quien pueda o mantenga la calma. No sé qué piensa el ingeniero Freddy. Bueno, Jaimito, aquí hay un tema que sí tenemos que tener muy claro, y es que debe existir una planificación, una preparación y una respuesta ante emergencias. Entonces, pues allí hay todo un ciclo PHBA en el tema de la preparación de respuesta ante emergencias. Entonces, pues el apartado 8.2 nos establece o nos pone como requisito que debemos establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencia potenciales. Entonces, esto también va muy anclado por allá cuando hablábamos en el 6 de esa planificación, teniendo en cuenta
las amenazas, las debilidades y obviamente pues contando con las debilidades, con las oportunidades y las fortalezas. Entonces aquí ATA hay un hilo conductor con esa planificación que tuvimos allá, donde establecíamos que una vez identificados esas amenazas, porque cuando hablamos de emergencias, pues tiene que ver con condiciones que nos presentaron algún tipo de amenaza y pues debemos tener una planificación para saber cómo responder ante esa situación de emergencia. Debemos hacer un inventario, de la misma manera que hablábamos ahora en los contratistas y en los proveedores, que cuál es esa manera de llevar a cabo una caracterización de qué tipo de emergencias, o qué tipo de proveedores teníamos para que no nos afectara el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Pues aquí en emergencias también debemos hacer un inventario de cuáles son esas amenazas que se pueden traducir en una afectación a nuestros trabajadores, a nuestros procesos, a nuestra infraestructura, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, pues debemos hacer una caracterización. ¿Cuáles son esas amenazas que nos pueden causar afectaciones especiales a la seguridad y salud? Entonces, podemos tener afectaciones por primeros auxilios, Sí. podemos tener afectaciones por incendios, por temas, afectaciones tecnológicas, de orden público, de nuestra misma infraestructura productiva. Entonces, pues debemos establecer claramente dónde es el foco de esas amenazas y darles una evaluación de esa vulnerabilidad que podemos tener ante esas amenazas, Jaimito. Sí. Entonces, la norma como tal, hablando de la ISO 45, pues nos establece que debemos tener en cuenta situaciones con primeros auxilios, situaciones con cómo vamos a formarnos para la respuesta planificada. Entonces allí se traducen brigadistas formados, entrenados, que debemos hacer pruebas periódicas y ejercicio de la capacidad de respuesta, que se nos traduce en simulacros, que debemos hacer evaluación de desempeño de esa respuesta, es decir, cómo nos fue en el simulacro, o que si de alguna manera tuvimos un evento, cómo podemos evaluar la respuesta de ese evento real o ese evento simulado, ¿sí? Que debemos tener una comunicación, una provisión de la información a todos los trabajadores sobre esos deberes y responsabilidades que tienen que ver con la respuesta ante emergencias, y que podemos o debemos incluir a esas partes interesadas pertinentes que pueden causar o nos pueden causar un impacto o les podemos causar un impacto. Y todo esto mantenerse como información documentada, mantenerse y conservarse, mantenerse, pues hablamos en la mayoría de los casos, pues es el plan de emergencia. Entonces allí mantenemos una información documentada y conservar. Entonces conservar es los registros de los simulacros, los registros de las inspecciones, los registros de las capacitaciones, de las formaciones, y de esa manera pues allí tenemos ese requisito cumplido de mantener y conservar información documentada sobre todo lo que tenemos como proceso para planear y responder ante una emergencia potencial, Jaimito. Este es el resumen de la 45, ¿sí? Sí, señor. Ahora hablemos del marco legal nuestro. Entonces, en el marco legal de Colombia, en el decreto 1072, allí tenemos el 224625, que nos habla sobre prevención, preparación y respuesta ante emergencias, algo muy similar a lo que esboza la ISO 45. Y allí nos establecen que debemos implementar y disponer, mantener disposiciones necesarias en materia de prevención,
preparación y respuesta, Ujú. con cobertura a todos nuestros centros de trabajo, a todos nuestros trabajadores. Recuerde que desde el 2015 hablamos que trabajador independientemente de la forma de contratación o vinculación. Entonces allí entran contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes. Eso le iba a decir, visitantes también. Claro, entonces los visitantes pues serán una parte interesada que ya tenemos allí identificado en ese contexto del numeral 4 que hablamos alguna vez. Y pues para ello entonces nos dicen implemente un plan. Entonces allí, por ende, todos tenemos plan de emergencias o plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y nos dice que considere como mínimo identificar sistemáticamente las amenazas. Entonces allí era lo que hablábamos, tenemos que hacer un inventario. ¿Cuáles son esas amenazas que pueden afectar a la empresa? Entonces, hablando de la ISO 45, ¿cuáles son esas amenazas que pueden traducirse en afectar el desempeño de la seguridad y salud? ¿Qué recursos tenemos para poder responder? Y si no los tenemos, pues ejecutémoslos, metámoslos en el presupuesto, planifiquémoslo y sobre todo que son recursos para prevenir y controlar. Es decir, prevenir la formación y la capacitación de nuestros brigadistas y de nuestro personal, pues eso vale. Entonces son recursos financieros. También tenemos recursos para controlar, entonces los extintores, los kits de derrame en algunos casos, porque pues no solamente el kit de derrame aplica para condiciones de ambiente, sino que pues saber neutralizar un ácido pues hace parte de la amenaza que se puede traducir en una afectación a personas. Y debemos establecer cuál es esa vulnerabilidad que la empresa tiene frente a las amenazas identificadas. Entonces, pues muchas metodologías. Entonces uno por allí ve unos rombitos de colores o ve un análisis de amenazas por una calificación muy similar a la de los riesgos y oportunidades que vemos en el numeral 6 de la norma ISO. Allí tenemos que esas amenazas pues se les da un nivel de vulnerabilidad dependiendo de la probabilidad, de la consecuencia, digamos, también se puede tener el histórico del número de personas que pueden estar afectadas. Entonces allí se convierte en una valoración que puede ser cualitativa, cuantitativa, y yo establezco un nivel de vulnerabilidad. Y eso traducido o haciendo la analogía a la evaluación de riesgos, pues allí me queda muy fácil establecer prioridades. ¿Qué amenaza voy a darle gestión primero y cuál puedo dejar para después? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuáles son esas amenazas prioritarias? Entonces allí hago una valoración, establezco cuáles serán esos planes de acción, ¿sí? Ujú. ¿Cuáles son esas medidas de intervención que voy a tener para cada una de esas amenazas? Y pues ya cuando se configuren, ¿cuál va a ser la respuesta? Entonces, esa respuesta pues son los famosos PON, planes Exacto. operativos normalizados. ¿Qué hacer en caso de, ¿sí? Cuando se me materializa una fuga de un químico, cuando se me materializa una fuga de gas, se me materializa una azonada, una inundación, cuando hay inundaciones, y todo depende pues de esa caracterización que se hizo inicialmente, ¿no? Yo no voy a tener un PON de inundación cuando estoy en una montaña, pues allá pues básicamente no tendré fuentes hídricas tan cerca, y si las tengo pues pues eso depende mucho del análisis geográfico, del análisis social. Una empresa ubicada en el Portal de las Américas pues va a tener mucho más tema de riesgo de azonadas y de manifestaciones que una empresa que esté en Cedritos, ¿cierto? Sí. Entonces, hablando en Bogotá, ¿no? Donde hemos tenido algunas afectaciones en tema
de orden social allí al lado del Portal de las Américas. Entonces, pues allí es donde yo formulo planes específicos para cuando esas amenazas se pueden materializar. Obviamente deben estar los recursos asignados para la prevención y para la mitigación y para la respuesta ante la emergencia, y ya cuando se vuelve la normalidad. Entonces, como les decía inicialmente, eso es un pequeño PHBA para que se tenga planificado, para que esos PON que yo establecí se prueben, porque ¿qué encuentro o qué he encontrado en las empresas? Y es que solo tengo simulacros de evacuación. Sí. Entonces, tengo un plan, un PON para responder en caso de incendio, tengo un PON para responder ante unos primeros auxilios, tengo un PON para responder ante un sismo, ante una fuga, ante un caso específico de la empresa, cualquiera que sea, pero solo entreno y hago simulacros de evacuación y me voy al punto de encuentro y ya, y tomo la foto y me vuelvo y a veces pues los trabajadores no lo toman tan en serio y se van charlando y entonces pues hay que tener una respuesta o ensayar ese simulacro con la participación de todos los trabajadores, pero teniendo en cuenta todos mis planes operativos. Entonces pues en ese orden de ideas yo no debería tener un solo simulacro en las organizaciones, debería tener un simulacro por cada uno de los planes operativos que tengo, ¿sí? Y debe tener esa brigada de emergencia que debe ser acorde al riesgo. No es lo mismo tener una brigada de emergencia para una empresa que tiene actividades industriales y químicos importantes y de pronto un tema allí de maquinaria crítica a una empresa que todos están enfrente del computador, ¿cierto? Sí. Hay que tener muy en cuenta ese tipo de brigadas. Entrenar a la brigada dependiendo del nivel de riesgo y de amenazas de la empresa. Normalmente yo busco que en mis empresas asesoradas, pues no solamente la brigada se entrenen todos los trabajadores, ¿sí? Porque pues son los que van a apoyar en un caso a la brigada, que a veces pues son los más valientes, que a veces pues pueden ser 3, 4, 5 y el resto de la empresa pues no conoce nada ni nada de las emergencias. Entonces es importante que se incluya a todos los trabajadores en tema de primeros auxilios básicos, que sepan que un alcohol no es para echárselo en una herida, que el bajalengua no es para bajar la lengua, ni nada que tenga que ver con la boca, que cuando existe una herida pues no corran a echar café. Entonces todos estos mitos hay que tenerlos en cuenta a todo nivel. Que se tengan inspecciones a los equipos que sirvan para atender esas emergencias dependiendo de la actividad de la empresa y que hayan planes de ayuda mutua, que es algo que se falla y que es que pues yo sé quién está aquí, pero yo ni le hablo y eso no hay relaciones adecuadas entre las empresas que ocupan por ejemplo, un parque industrial o que ocupan una manzana o que ocupan una cuadra y pues es algo que se tiene que tener, los planes de ayuda mutua. Entonces, pues eso es lo que nos habla la ley específica, que se debe tener esa planificación, la evaluación de esa vulnerabilidad, hacer los ensayos, hacer los simulacros, y que pues este diseño de este plan tiene que ser acorde a la actividad económica. Yo no puedo traer un plan de emergencia de una empresa administrativa y llevármelo para un parque industrial en Cota, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta ante una preparación, ante una prevención, preparación y respuesta ante emergencia, de la cual tenemos marco legal básico en el decreto 1072
y que la ISO 45 pues nos lo establece de esa manera. Ahí mito. Veo, Freddy, es toda la información que usted nos regala, pues importantísima, con respecto al tema de emergencias. Sálvese quien pueda, digamos que yo le digo a las organizaciones. Y digamos que para resumir lo que el ingeniero Freddy nos dice, a mí se me viene a la mente lo siguiente. Freddy lo decía, habla de dos parámetros, planificación y respuesta, o preparación y respuesta. Y esto es un ciclo PHBA. Entonces, cuando yo pienso en emergencias, lo primero que tengo que hacer es cómo me voy a preparar. Y cómo me voy a preparar es cuáles son esas etapas o cuáles son esas actividades que nosotros debemos tener en cuenta en la preparación de una emergencia. Primero, identificar, como lo decía el ingeniero Freddy, cuáles son nuestras emergencias. Y depende no solamente de nuestra actividad económica, depende también de quiénes son nuestros vecinos. Freddy, a mí me enseñaron de una u otra manera que uno, para poder identificar el análisis de vulnerabilidad o para poder hacer el análisis de vulnerabilidad, uno podía utilizar la metodología de las 6A. ¿Sí sabe cuál es? No, las 6A. Entonces, las 6A son, por supuesto, dependiendo de la ubicación de nuestra organización. Está como la de los servicios de vuelo de los aviones. Vamos a mirar, nosotros tenemos que identificar cuáles son esos riesgos potenciales o esas emergencias que podemos llegar a tener con el vecino de al frente, con el vecino de atrás, con el vecino de al lado derecho, con el vecino de al lado izquierdo. ¿Ahí cuántas A llevamos? Van 4. Van 4. Entonces, las otras dos serían dependiendo. Normalmente la mayoría de nuestras empresas cumplen esas primeras 4A. Al frente, atrás, al lado derecho y al lado izquierdo. Pero si nuestra organización, como lo decía el ingeniero Freddy, se encuentra dentro de un edificio, entonces tenemos que mirar las otras 2A si nos aplican, que es si estamos a partir del segundo piso para arriba, tenemos que mirar el vecino de arriba y el vecino de abajo. Y ahí completaríamos la 6A. Entonces, mire que no solamente cuando nosotros vayamos a hacer el análisis de riesgos es contemplar solamente nuestras infraestructuras, nuestras actividades, porque puede que, como lo decía el ingeniero Freddy, nosotros somos una oficina administrativa donde solamente estamos trabajando un computador nomás, pues uno diría que el plan de emergencias de nuestra empresa sería siempre riesgo bajo. Pero ¿qué pasa con nuestros vecinos, ingeniero Freddy? Tenemos a la fiscalía a un lado, tenemos a una bomba o a una estación de servicio al frente, tenemos a una empresa de químicos atrás. Entonces uno dice, pero venga, sí, nosotros puede que no generemos mucho riesgo, mucho peligro a nivel de emergencias. ¿Y qué pasa con nuestros vecinos? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Entonces, digamos que ahí también tenemos que entrar a mirar eso en la preparación. Ahora, con base en lo que acabamos de decir, el ingeniero Freddy lo decía, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo le vamos a dar respuesta con base en ese análisis de vulnerabilidad? Como su nombre lo dice, ¿a qué somos vulnerables? Entonces comenzamos a preparar unos procedimientos que en las buenas definiciones técnicas conocemos como los PON, que son la preparación, procedimientos operativos normalizados. Que lo que decía el ingeniero Freddy, ¿qué hacer en caso de una emergencia? Pero ¿cuál emergencia? ¿Cuál emergencia? Pues ya las que acabamos de ver, la del vecino de atrás, la del vecino de al frente, la del vecino de arriba, la del vecino de al lado. Nosotros tenemos que comenzar a preparar y comenzar a documentar esos procedimientos. Adicional, cuando vayamos haciendo esos procedimientos, también tenemos que preguntarnos, venga, nosotros tenemos gente formada para eso. O sea, nosotros tenemos gente formada para en caso de que ocurra una emergencia, nos puedan orientar. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros comenzar a definir o a nombrar unos brigadistas.
¿Pero brigadistas de qué? Pues brigadistas de emergencia, pero van a haber unos brigadistas de primeros auxilios, van a haber unos brigadistas de comunicaciones, van a haber unos brigadistas para atender de frente la emergencia. Y el ingeniero Freddy nos decía, hay que capacitarlos a todos los brigadistas en todo. Porque es que en caso de que ocurra la emergencia, yo no me voy a poner en la posición, es que yo soy de comunicaciones nomás. No, yo tengo que entrar a mirar en qué puedo apoyar, porque yo tengo la formación en todo. Entonces, también debemos tener en cuenta en la preparación, venga, yo tengo los equipos de emergencia adecuados, como mínimo tengo una camilla, como mínimo tengo una alarma, o como mínimo tengo un pito, pues como para avisar que hay una emergencia. Tengo señalización. Entonces ya cuando nosotros nos preparamos e identificamos ese análisis de vulnerabilidad, pues ya la respuesta sería, Dios quiera que nunca ocurra, pero pues si llega a ocurrir esta emergencia, pues nosotros ya estamos preparados para dar esa respuesta. Y la respuesta es que si llega a ocurrir la emergencia, el pito, primero la alarma para activar la emergencia, los brigadistas van a apoyar para que la gente pueda evacuar, porque ya previamente han hecho un estudio de saber cuáles son las salidas de emergencia, ¿sí? Que ya sabemos que no se puede correr, que no se pueden ¿cómo se llama? Meternos dentro de un ascensor, ¿cierto? Porque eso puede llegar a afectar también. Y una cosa importantísima que lo quiero resaltar también de todo lo que decía el ingeniero Freddy, nosotros deberíamos hacer simulacros para saber cómo estamos. Y como dice Freddy, y eso que Freddy solamente nombraba el de ¿cómo se llama, Freddy? El de evacuación. Lo que hace todo el mundo, evacuación. Entonces, solamente. ya se está acercando la hora del simulacro distrital y nacional, que creo que es en octubre, me parece. Y entonces es el único que hacemos en el año. Pero ¿qué pasa con de acuerdo al análisis de vulnerabilidad? ¿Qué pasa que usted identificó que un carro bomba o un explosivo? ¿O qué pasó con lo que usted identificó ¿cómo se llama? De que nos entren a nuestras organizaciones a robar. ¿Y dónde está ese simulacro de que es que el río que tenemos atrás se creció en esta época de invierno y nos afectó que el río se haya crecido? ¿Dónde está ese simulacro? O sea, el simulacro no solamente está en el de evacuación, y perdóneme, ingeniero Freddy, en las empresas que yo tengo, o en las que yo he visto, más que las que yo tengo, en las que yo he visto solamente se esperan al simulacro distrital, caso Bogotá, y al nacional, y solamente tienen la evidencia o los registros de ese simulacro. Pero aquí lo que nos están diciendo es, oiga, ¿verdad? Nosotros sí tenemos una preparación o no tenemos una preparación. Porque si nos estamos solamente esperando a que llegue octubre para hacer el simulacro nacional, pues no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Y realmente tenemos los extintores, hacemos inspecciones, el ingeniero Freddy decía, estamos vigilando de que no se vaya a vencer los extintores, estamos vigilando que a través de inspecciones que los botiquines y los contenidos de cada botiquín estén al día, que estén para uso en caso de una emergencia. Dios quiera que nunca los vayan a utilizar, pero por eso le digo, en caso de una emergencia. Esas es como las conclusiones que yo doy, ingeniero Freddy, todo lo relacionado al tema de preparación y respuesta ante emergencia. Sí, se puede resumir como un antiguo adagio romano. No estoy seguro si es romano o griego, me disculparán la fuente, pero decía: prepárate para la guerra esperando la paz. Usted está alineado al gobierno de hoy y eso me alegra, ingeniero Freddy. Es correcto. Eso sí, está muy bien. Y así debe uno tener un pensamiento preventivo para todo, prepararse para lo mejor esperando lo peor. Eso sí es cierto. Entonces, no, pues es eso, preparándose para lo mejor, preparándose para lo peor, esperando lo mejor. Es el resumen. ¿Sí? Es cierto. Entonces, pues uno siempre tiene que estar siempre listo, por ahí dicen los Boy Scouts, y en el tema de emergencias, pues es algo impredecible,
siempre se gestiona en el tema empresarial, que pues todo esté alineado para que pues unos cables eléctricos no nos vayan a causar una conflagración, que todo esté bien puestico, que no vaya a haber accidentes porque pues hay pasamanos, hay antideslizantes, elementos de protección, pero pues los accidentes no avisan. Entonces es eso, prepararse siempre para las emergencias, aunque no se debe utilizar un extintor, siempre será como un SOAT. Yo en mi vida he utilizado un SOAT, vengo pagando SOAT tal vez unos 30 años, 25 años, y pues nunca lo he utilizado y pues siempre se ha pagado y se ha pagado y se ha pagado. Y pues uno dice, ¿se ha perdido? Pues no, tal vez estuvo cubierto y esa inversión estuvo ahí dándome algún tipo de cobertura cuando pasara lo peor. Lo mismo sucede con las pólizas. Algunas pólizas pues sí me han servido y creo mucho en las pólizas como una mitigación cuando ya suceda, pero pues es algo que no sucede y en la mayoría de los casos no depende de uno, ¿sí? Depende de los demás, depende de los vecinos, depende del que pasa ahí, de manera intempestiva. En el tráfico pues uno puede tener la mejor preparación, la mejor experiencia, el mejor carro, los mejores EPPs, pero llega alguien más inconsciente, imprudente y le causa a uno la afectación. Entonces, pues siempre uno debe estar preparado para todo eso. El cargar extintores, el mantener los botiquines alineados, el mantener, bueno, cuando son empresas industriales, pues tienen un sistema de red contra incendios, entonces pues todo eso tiene que estar alineado. La motobomba de esa red contra incendios debe probarse, debe encenderse, debe garantizar que cuando se necesita sea útil y sea funcional, y así para todos los equipamientos y toda la planificación de emergencias. Entonces, pues básicamente emergencias es eso, estar preparado para lo peor, esperando lo mejor. Es cierto, ingeniero Freddy. Bueno, Freddy, ¿qué más sería? ¿Qué más se nos puede quedar? Por ahora, esos dos temas importantes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En una auditoría es mucho pelo que cortar, proveedores, contratistas, emergencias. Entonces, la mejor preparación para enfrentar no solamente una afectación o mantener nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un buen desempeño, con una buena respuesta, con una buena respuesta ante emergencias, cuando son emergencias, una buena eficacia cuando hay proveedores de por medio en nuestra actividad y pues ante una auditoría, pues presentar la mejor gestión ante la evaluación de un auditor externo. Jaimito, le recordaba, usted me preguntaba cuando nos caímos nuestras redes sociales, entonces nos pueden ubicar a AST Consultores en LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, como AST Consultores, Jaimito. Listo, ¿no? Perfecto, ingeniero Freddy. Entonces, pues nos vamos. Quisiéramos aquí seguir conversando, pero pues sabemos también que a esta hora todos estamos ya cansados, el ingeniero Freddy también, pero pues contentos de poder lograr salir al aire luego de estos inconvenientes que tuvimos. Y bueno, pues agradecerle por supuesto al ingeniero Freddy y a ustedes, nuestros queridos oyentes. Nos vamos. El tiempo en radio es oro, por supuesto. Y bueno, pues también invitarlos para que nos sigan, para que si quieren interactuar con nosotros fuera de los micrófonos, ya lo pueden hacer. Ya el ingeniero Freddy nos compartía sus redes sociales y yo les recuerdo las de SIC Radio. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como sic.radio, en Facebook nos pueden encontrar como SIC Radio y por supuesto a través de nuestros canales de YouTube o a través del canal de YouTube también nos pueden encontrar como SIC Radio.
Señores, muchísimas gracias, ingeniero Freddy. Nos estaremos encontrando entonces en un nuevo espacio con un nuevo tema para poder seguir conversando aquí en Hablemos de Sistemas de Gestión. Listo, Emito, se cuida, Dios lo bendiga, un abrazo. Gracias, Un abrazo igualmente para todos ustedes, queridos oyentes, Dios los bendiga, que pasen una excelente noche y que terminen de la semana también con muchos éxitos. Un abrazo para todos, chao, chao. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red.